Voy a estrechar una camisa con unas pinzas en el trasero. Es una camisa de hombre y he cogido con alfileres en la parte de atrás lo que le sobra. Empiezo por la parte de atrás marcando con el jaboncillo por donde están los alfileres. Retiro los alfileres. Cojo una manga por el derecho y la meto dentro de la otra. Y ahora por el revés cojo la parte de atrás y pongo costura de los costados una encima de otra, siempre que la parte del revés de la camisa se nos quede por fuera. Pongo un alfiler aquí, coincidiendo las dos costuras de los costados. Un alfiler abajo, otro alfiler aquí en las mangas, siempre que coincidan las costuras de los costados. Y otro en el centro. Cojo las costuras de las musetas por el derecho y también hago que coincidan. Pongo un alfiler y pongo otro alfiler aquí en la manga, que coincida una con otra, uno encima de otra. Ya lo tengo, la parte de atrás un lado sobre el otro. Por donde está el jaboncillo, la marca del jaboncillo, voy poniendo unos alfileres. Aquí arriba pongo un alfiler así atravesado, que es el principio de la pinza, para que coincidan las dos pinzas iguales aquí donde tengo que empezar la pinza. Ahora cogemos el jaboncillo y marcamos por encima de estos alfileres que acabamos de poner. O sea que por este lado estamos remarcando el jaboncillo que había anteriormente. Le damos la vuelta a la camisa y marcamos por donde están los alfileres. Ahora podemos retirarlos. Y retiramos el resto de los alfileres y ya tenemos marcado los dos lados de las pinzas exactamente igual. Sacamos la manga, que hemos puesto una dentro de la otra, y ahora donde están las marcas del jaboncillo hacemos que coincida y formamos la pinza. Hacemos que coincidan los jaboncillos para formar la pinza. Y ahora paso a la máquina de coser y le paso un pespunte por donde he puesto los alfileres y ya tenemos las pinzas hechas. Y este es el acabado. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales. Hasta la próxima.